Buenas tardes, amigos de la prensa. Bienvenidos a la conferencia de prensa sobre los resultados económicos 2020 y proyecciones 2021 que brindarán el presidente del Banco Central, licenciado Douglas Rodríguez, y el licenciado César Alvarado, gerente de Estudios y Estadísticas Económicas. Al finalizar la presentación, habrá un espacio de preguntas relacionadas al tema expuesto esta tarde. Cedo la palabra al presidente del Banco Central. Gracias. Buenas tardes. Es un gusto presentarles esta tarde los resultados del Producto Interno Bruto de El Salvador para el año 2020 y las perspectivas económicas para el año 2021. Veremos los impactos en la economía mundial por el COVID-19, los resultados globales en el Producto Interno Bruto de El Salvador al 2020, enfocados en la producción, en la demanda, en el ingreso y también las perspectivas económicas para el año en curso. A nivel mundial, el impacto generado por la pandemia por COVID-19 en los ámbitos sociales y económicos marcó un evento de corto plazo que propició los cambios en los niveles de producción, en la inversión económica, en la estructura también y en indicadores macroeconómicos. El Salvador, como todos conocen, se caracterizó por priorizar la vida de los salvadoreños antes que la economía. El presidente Nayib Bukele destacó al inicio de la pandemia que la vida de los salvadoreños iba a estar sobre la economía y que después se iban a tomar las medidas necesarias para poder recuperar la economía, algo que veremos a continuación. Como todos conocen, la pandemia por COVID-19 marcó cambios muy sustanciales en el consumo, en inversión y en la producción en muy corto plazo, provocando, como lo dice CEPAL, la peor crisis económica producida en los últimos 120 años. Que de acuerdo al Fondo Monetario Internacional, se estima que la economía mundial se contraiga un 4.4% en el año 2020. Este es el mapa de las proyecciones económicas del 2020 proyectados por el Fondo Monetario Internacional. Podemos ver que la mayoría de países van a tener una contracción o una caída en su Producto Interno Bruto superior al 3%. En el caso de América, el único país que tendrá un crecimiento en su Producto Interno Bruto será Guyana, debido a la explotación y recién descubrimiento de petróleo en ese país. La magnitud en cada país, debido a las políticas económicas y sanitarias que se impusieron, provocó que la mayoría de los países del mundo tuviera una caída o una contracción en su Producto Interno Bruto. Voy a destacar, por ejemplo, en las economías avanzadas se registró una contracción promedio de un 5.8%, destacando Estados Unidos, nuestro principal socio comercial, con un 4.3% en una caída del Producto Interno Bruto. También el conjunto de los 19 países de la eurozona con un menos 8.3%. En el caso de las economías emergentes y en desarrollo de Asia, la caída fue de 1.7%, y para el caso de Latinoamérica y el Caribe, es decir, donde está situado El Salvador, la caída del promedio fue de 8.1%. Las cifras de la Organización Mundial de la Salud confirman que el país, que El Salvador, es el país de la región centroamericana con el menor número de casos por contagio y también decesos por COVID-19 por cada 100,000 habitantes, evidenciando la importancia y la efectividad de las medidas sanitarias impuestas por el presidente Nayib Bukele al inicio de la pandemia. Y eso nos ha dado reconocimientos mundiales por el mejor manejo de la pandemia por COVID-19 en toda América Latina.
Vamos a hacer un pequeño recorrido sobre los hechos relevantes de la economía salvadoreña del 2020. Recuerden que en enero del año pasado se tomaron las primeras medidas preventivas para poder contener los contagios por COVID-19. En marzo del 2020 se produjeron los confinamientos y la emergencia nacional se decretó por COVID-19 a mediados de marzo del 2020. Abril y mayo fue el periodo del confinamiento estricto, donde la economía sufrió los peores estragos. En junio sufrimos la tormenta Amanda y también se dieron la reapertura económica selectiva como la construcción. En agosto del 2020 continuamos la reapertura ordenada y gradual, excepto para los vuelos comerciales. En septiembre del año pasado se reaperturaron los vuelos comerciales, donde se activó el comercio también del exterior. En octubre del 2020 inició el fideicomiso para apoyo a la empresa Fireimpresa y además las amenazas de los huracanes ETA e Iota. En noviembre del 2020 fuimos azotados por la amenaza del huracán Iota. También recordemos que sufrimos Amanda y Cristóbal en el periodo del año pasado. La recuperación económica salvadoreña inició a partir del tercer trimestre del 2020, consecuencia de la reapertura gradual de la economía. En el segundo trimestre del año pasado, el Producto Interno Bruto de El Salvador tuvo una contracción de 17.8%, pero en el tercer trimestre tuvo una recuperación sorprendente, producto de la reapertura económica gradual, con un 12.1% de crecimiento, y que se mantuvo en el cuarto trimestre con un 7%. A nivel anual, podemos observar que en el segundo trimestre la contracción fue de 19.4%, en el tercer trimestre de un 9.9%, finalizando en el cuarto trimestre con un 2.3% si lo referenciamos al periodo del 2019. Como resultado del comportamiento del cuarto trimestre, preliminarmente se estima que el Producto Interno Bruto de El Salvador sufrió una contracción en el 2020 de 7.9%. Veníamos en un año 2016 con un 2.5% de crecimiento, 2017 2.3%, 2018 2.4%, el 2019 con un 2.6% y el 2020 con un 7.9%. Voy a destacar los hechos muy importantes. Si el gobierno del presidente Nayib Bukele no hubiera tomado las medidas para poder suavizar la caída o medidas contracíclicas para poder eliminar el mayor impacto en la caída, como por ejemplo la entrega del bono de los $300 a las familias más afectadas al inicio de la pandemia, la entrega de las canastas solidarias o las canastas alimenticias al 100% de la población, la creación de Fireimpresa, el fideicomiso para la recuperación de las empresas y de los empleos, la eliminación de los requisitos de las reservas de liquidez a los bancos para que dieran más financiamiento o para que aportaran capital para evitar el quiebre de las empresas, la efectividad en el funcionamiento de las aduanas para optimizar el comercio exterior, las obras de mitigación por los daños ocasionados por la tormenta Amanda, Cristóbal, ETA y Iota, y acciones para proteger también las cosechas agrícolas ante los fenómenos climáticos. Todas esas medidas fueron fundamentales para no tener una caída más grande. En relación a las proyecciones que tenían los organismos internacionales respecto al cierre del Producto Interno Bruto del 2020, podemos observar que el Fondo Monetario Internacional calculó
que El Salvador tendría una contracción de un 9% en su Producto Interno Bruto en el 2020. CEPAL proyectó que El Salvador tendría 8.6% de caída. JP Morgan, que es el dato más reciente que tenemos, ha calculado o calculó que tendríamos una caída de un 8.2%. El Banco Central de Reserva, como ya mencioné antes, tendría una contracción de un 7.9%. Y el Banco Mundial predijo que El Salvador tendría una caída de un 7.2%. A nivel regional, los efectos de la pandemia fueron heterogéneos en los países de la región, incidiendo negativamente en Panamá, Belice y Honduras. Panamá es el que peor la ha pasado. En su caída del Producto Interno Bruto fue de 17.9%, Belice 15.5%, Honduras un 9%, El Salvador con un 7.9% y República Dominicana con un 5.5%. El promedio de la región fue de 8.1%. Pueden notar que a nivel regional estamos debajo del promedio, y también de acuerdo a las proyecciones de los organismos internacionales, también estamos bastante abajo de lo que proyectaban ellos. Ahora revisaremos los resultados del desempeño por los sectores productivos en el 2020. Algunas de las actividades crecieron pese al impacto económico en la pandemia. ¿Cuáles fueron esas actividades? Electricidad, un incremento muy importante de 5.4%. El sector financiero creció un 3.5%, salud 2.5%, agua 1.7%, administración pública creció un 0.7%. Y podemos ver también restaurantes, hoteles, servicios de entretenimiento, otros servicios, servicios profesionales o los honorarios profesionales o consultorías, transporte, construcción, industria, que se llevan la peor parte de las contracciones para el año pasado, siempre producto de las medidas tomadas para poder contener los contagios y los decesos por COVID-19. Voy a destacar que tanto los servicios de entretenimiento, los servicios profesionales, los científicos y técnicos y otros servicios de personas y de reparación tienen un peso muy bajo dentro del PIB del 10%. Es por eso que no tenemos una caída mayor en el 2020. Vamos a destacar las inversiones en el sector eléctrico que permitieron reemplazar la importación de la energía eléctrica por la generación interna, es decir, la generación en El Salvador. Como mencioné, el resultado anual del 2020 en electricidad fue de 5.4%, lo que ha permitido esta recuperación o este incremento es el cambio en la matriz energética de El Salvador. Estamos generando nueva energía a través de gas, a través de aire, la eólica, y también la energía solar que se está transformando por la de vapor. Ahora otra actividad que tuvo crecimiento en el 2020 fue las actividades de intermediación financiera, las primas, los siniestros de seguros. Tuvieron un crecimiento anual en el 2020 de 3.5%. Pueden observar en el tercer trimestre una caída de un 4.6% y una recuperación muy destacada de un 11.4% en el cuarto trimestre si lo vemos de forma interanual. Si lo vemos de forma interanual, el crecimiento en el cuarto trimestre fue de 5.2% respecto al año 2019. En tanto los servicios de salud, observamos en el segundo trimestre una caída de un 3.6% y una recuperación inmediata de un 3.4% en el tercer trimestre, y en el cuarto trimestre aumentó a 3.8% si lo vemos en intermensual
Y si lo vemos en interanual, podemos observar que en el segundo trimestre hubo una contracción de un 0.8%, en el tercer trimestre una recuperación de un 1.1% y en el cuarto trimestre una sobrerecuperación de un 6%. El aumento a la mayor producción de los servicios de atención y de salud, siempre en el contexto de evitar los contagios y los decesos por COVID-19 en los hospitales públicos, y la estrategia también de la activación de los hospitales o de los centros asistenciales privados a partir del tercer trimestre contribuyó a la recuperación tan acelerada del sector salud. Además que se habilitó los laboratorios de pruebas de COVID-19 para los viajes, eso aumentó también el nivel y la recuperación más acelerada de este sector. Las industrias manufactureras, la reactivación de las cadenas de suministros y la mejora en el entorno internacional favoreció a las exportaciones de esta industria. En el segundo trimestre, debido a las medidas de confinamiento, este sector tuvo una caída de un 29.5% en el segundo trimestre y una recuperación muy acelerada de 31.1% en el tercer trimestre. En el cuarto trimestre, 4.9%, confirmando la recuperación de este sector. Y en la variación anual, en el segundo trimestre, con una contracción de 33%, bastante alta. En el tercer trimestre una recuperación, subió a 9.3% y en el cuarto trimestre cerró con un 3%. Al final, en términos anuales, las industrias manufactureras cerraron con una caída de un 11.8%. Dentro de las actividades manufactureras que presentaron una tendencia positiva en el cuarto trimestre fueron el procesamiento y la conservación de carnes, la fabricación de prendas de vestir, productos textiles, fabricación de productos de caucho y plástico, maquila, entre otros de los principales. La actividad comercial ha desarrollado nuevos canales de venta que han permitido una recuperación más acelerada. En el segundo trimestre, con una contracción de un 26.8% y una recuperación casi igual en el tercer trimestre con un 26.4%. En el cuarto trimestre, un crecimiento de un 8% en términos intertrimestrales. Si nos vamos a la variación anual, el segundo trimestre registró un 26.4% de contracción, el tercer trimestre un 6.5%, pueden ver la recuperación, y el cuarto trimestre una recuperación a niveles prepandemia de 0.3%, cerrando con una variación anual de un 7.7%, siempre en una contracción. A esta recuperación se le debe a las nuevas formas de comerciar sus productos de esta actividad. Utilizaron tanto las plataformas digitales para poder hacer ventas en línea, innovaron en tiendas en línea, en ventas por catálogos electrónicos o a través de redes sociales. Otro dato importante que contribuye a la recuperación de este sector son las remesas familiares, que son cerca de 6.000 millones de dólares los que se recibieron el año pasado, con un incremento de 4.5%. El sector construcción. La continuidad de las obras de construcción se intensificó a partir del tercer trimestre. En el segundo trimestre, con una contracción de un 31.7%, el tercer trimestre una recuperación, un 27% de crecimiento, el cuarto trimestre con un 9.6% en una variación trimestral. En términos anuales, el segundo trimestre registró una contracción de 36.2%, el tercer trimestre un 17.4%
y el cuarto trimestre con un 8.6% siempre en contracción, y la contracción anual en la construcción fue de 15.1%. Durante el cuarto trimestre, la recuperación se debió a la ejecución de los proyectos privados, como los ejecutados en los servicios corporativos y en las oficinas, así como los proyectos públicos de gran magnitud realizados por ANDA, por CEL, por CEPA, por el MOP, entre otros. Pasamos a los resultados del Producto Interno Bruto en El Salvador del 2020, enfocados en el gasto. Desde el enfoque del gasto, la contracción de la economía se da en el consumo privado con una contracción de un 10.6%. El consumo público aumentó en un 6.1%, que fue la única actividad o el único rubro que tuvo un crecimiento en el enfoque del gasto. La inversión privada, una contracción de 5.6%. La inversión pública con una contracción de 21.3%. Las exportaciones con 21.2% y las importaciones con una contracción del 10.2%. Debido a las condiciones internas y externas en el contexto de las pandemias, cambiaron los patrones de consumo y se generó una menor inversión y se redujo el comercio exterior, y eso fue lo que afectó en el Producto Interno Bruto del 2020. En el consumo de hogares podemos observar una contracción de un 28.1% en el segundo trimestre del año pasado. El tercer trimestre, producto de la reapertura económica y la recuperación que tenemos, registró un 18.6%, y el cuarto trimestre cerró con un 8.7% en una variación trimestral. En términos anuales, el segundo trimestre terminó con un 26.7% de contracción, el tercer trimestre un 12.2% de contracción y el cuarto trimestre un 4.4%. A nivel anual, el consumo privado tuvo una contracción de un 10.6%. Dentro de las actividades que componen el cálculo del gasto de los hogares, estuvieron afectadas a nivel anual, se encuentran el transporte de pasajeros por la falta o las restricciones de la movilidad, también el transporte de pasajeros por vía aérea, los servicios de educación, los servicios de comida, bebida y servicios domésticos. El consumo público registró un mayor dinamismo en el 2020 por las acciones del gobierno para la atención a la pandemia. Este rubro, contrario a los demás rubros, en el segundo trimestre tuvo un crecimiento de 9.1%, una pequeña contracción de 4.6% en el segundo trimestre y en el cuarto trimestre un crecimiento de 3.1%. El resultado de este incremento se debe a la contratación del personal para contener los contagios y los decesos por COVID-19 que implementó el gobierno del presidente Nayib Bukele, además de la contratación del personal que trabajó para las elecciones de febrero 2021. La variación anual es de 6.1%, como mencioné, en crecimiento. La inversión pública disminuyó un 21.3%, y la inversión privada se contrajo en 5.6%, dando como resultado una contracción de 7.9%. Pese a haber registrado contracciones, se realizaron importantes inversiones públicas como el Hospital El Salvador y la remodelación y equipamiento del 100% de la red nacional hospitalaria, así como los avances en la construcción del Bypass de la Libertad, camino a Surf City, la presa hidroeléctrica 3 de febrero, los periféricos Claudia Lars y Gerardo Barrios, entre otros. Por su parte, la inversión privada se realizó fundamentalmente a través de proyectos del sector eléctrico, industria, manufacturera, comunicaciones y comercio. La inversión extranjera
recibida en el 2020 registra un flujo anual neto de más de 200 millones de dólares, expresando que no hubo salida de empresas, sino una menor capacidad de invertir producto de la crisis económica producida por la pandemia por COVID-19. En términos de exportaciones, la reapertura de la economía nacional e internacional a partir del tercer trimestre del 2020 favoreció a este rubro. Las exportaciones disminuyeron 21.2% en el año por la menor demanda de nuestros socios comerciales. No obstante, registran una acelerada recuperación tanto en el sector en el tercer y cuarto trimestre. En el segundo trimestre tuvieron una contracción de 53.2%, en el tercer trimestre una recuperación sorprendente de un 64.2% y en el cuarto trimestre 27.9% de crecimiento. Podemos destacar que las exportaciones de productos textiles y maquilas fueron las más afectadas durante el segundo trimestre, pero los que más incrementaron hacia final del año, impulsando la recuperación económica que todos podemos observar en las gráficas presentadas. Por parte de las importaciones, descendieron en un 10.2% en el 2020, debido a la menor demanda de los productos por parte de los salvadoreños. Se destaca la recuperación que en el segundo trimestre generaron una contracción del 27.1% y su recuperación fue del 23.3% en el tercer trimestre, seguido en el cuarto trimestre con un 4.9%. En términos anuales, la recuperación es más observable, ya que en el cuarto trimestre llegamos a un nivel de crecimiento positivo. Las importaciones de capital son un factor importante que se dieron en el 2020 también, materias primas y los socios también y los servicios. Ahora pasamos a los resultados del Producto Interno Bruto de El Salvador en el enfoque del ingreso. La pandemia por COVID-19 tuvo un efecto directo en la distribución del ingreso, afectando tanto las remuneraciones, los impuestos netos de subvenciones, los excedentes de exportación bruto y el ingreso mixto bruto. Por su parte, en términos, vamos a destacar un 5.8% de contracción en las remuneraciones, un 8% en los impuestos netos, el excedente de la explotación 9.8% y el ingreso mixto un 12.1%. Pero algo que es muy importante es que los efectos económicos más duros de la pandemia han quedado atrás, pues para el 2021 se espera unas perspectivas económicas positivas. Para el 2021, el Banco Central de Reserva estima preliminarmente que El Salvador tendrá un crecimiento de 6% a un 5%. También los organismos internacionales han emitido una proyección sobre el crecimiento de la economía, todas son positivas. CEPAL estima que El Salvador crecerá un 3.5%, el Fondo Monetario Internacional un 4%, el Banco Mundial 4.6%, el Banco Central de Reserva de un 5 a un 6%, y la información más actual es JP Morgan, el banco que calcula que El Salvador crecerá un 5.8%. ¿Por qué el del Banco Central de Reserva es más elevado que el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y CEPAL? Pues estos tres últimos han calculado su proyección respecto a la información del segundo y parte del tercer trimestre del 2020. El Banco Central de Reserva, la entidad que tiene mayor información en El Salvador, económica y estadística, tiene la información ya hasta el cuarto trimestre y podemos confirmar que El Salvador tendrá un crecimiento alrededor del 5 al 6% para el 2021. Buenas noticias.
Eso es parte de lo que veníamos viendo, una recuperación económica muy acelerada. Recuerden que el año pasado nosotros proyectábamos un crecimiento de un 3.9%, incluso con esa base fue que se aprobó el Presupuesto General de la Nación 2021 con una base de un 3.9% que ahora, de acuerdo a la nueva información económica y toda la recuperación que se está notando en la economía del país, podemos nosotros estimar que tendremos una recuperación económica de un 5% a un 6% en el Producto Interno Bruto de El Salvador para este año. Veamos cuáles van a ser los impulsores del crecimiento económico 2021. Es un conjunto de factores internos y externos los que impulsarán el crecimiento del 2021. Por una parte, la vacunación contra el COVID-19. Todos conocemos que a partir de febrero el gobierno está vacunando al personal de primera línea y lleva un plan gradual para poder vacunar al 100% de la población, y eso contribuirá a evitar unas nuevas olas de contagios de COVID-19, evitando así una contracción de la economía o un cierre de la economía por actividades que puedan poner en riesgo la salud de la población. También otro factor es el contexto político favorable. A partir de los resultados de febrero de este año, podemos confirmar que el gobierno tendrá más oportunidad para impulsar medidas económicas que contribuyan a la recuperación económica del país. Y eso también generará diversas estrategias y políticas para poder contribuir a un mejor desempeño en el país. Podemos también destacar que tendremos un entorno externo más favorable a través de la recuperación económica que ha tenido nuestro principal socio comercial, Estados Unidos, ya que de él depende nuestras remesas y también es el principal comprador de nuestros productos de exportación. Los proyectos de inversión privada también serán un factor que impulsará la economía de El Salvador. Que podemos destacar la inversión que están realizando las empresas en supermercados, en comunicaciones, en centros comerciales y en centros habitacionales. Otra parte importante que contribuirá a la economía de El Salvador será la inversión pública. Voy a destacar algunos proyectos que en el 2021 serán muy claves, como por ejemplo la presa hidroeléctrica 3 de febrero que tendrá una capacidad para generar 67 megavatios y contribuirá a la diversificación de la matriz energética. También la red vial que será desarrollada en el 2021 como el bypass de Oriente y Occidente, que contribuirán también a la recuperación acelerada de la economía del país. El proyecto Startup City, que traerá inversiones y también desarrollo a todas las costas del Puerto de la Libertad. Además, generará un mejor clima de inversión, incentivando al sector privado. En el ámbito externo, por ejemplo, las condiciones también presentan una perspectiva positiva, especialmente por la recuperación económica del país de Estados Unidos. Y precisamente es esta gráfica que les presento, donde diferentes organismos internacionales han proyectado que Estados Unidos tendrá un incremento o un crecimiento en su Producto Interno Bruto durante el 2021. El Banco Mundial pronostica que el Estados Unidos crecerá un 3.5%, el Fondo Monetario Internacional un 5.1%, la OCDE un 6.5% y la Fed estima que Estados Unidos crecerá un 6.5%. Recuerden que Estados Unidos es nuestro principal comprador de productos, además que es el hogar de más de 3.5 millones de salvadoreños que contribuyen con más de 6.000 millones de remesas anuales, algo que es un pilar fundamental en la economía del país. ¿Qué sectores liderarán el proceso de la recuperación económica de El Salvador para este año? Destacamos, factor importantísimo, la construcción.
debido a los proyectos de inversión pública y privada que se están ejecutando en el país. La electricidad, estamos cambiando la matriz energética del país y se están realizando inversiones muy importantes en este sector. La industria, derivado del crecimiento esperado de los principales socios comerciales, especialmente Estados Unidos y la región centroamericana. El comercio, debido a la recuperación de los empleos y el ingreso de los hogares, así también el creciente flujo de las remesas familiares, y por último la información y las comunicaciones debido al incremento del teletrabajo y a la mayor demanda de los servicios de comunicación. Conclusiones. La economía salvadoreña inició su recuperación en el tercer trimestre del año pasado, ya que el segundo trimestre fue el más afectado por la crisis económica y sanitaria por COVID-19. Otra conclusión es de que las medidas implementadas por el gobierno del presidente Nayib Bukele evitaron una mayor contracción en la economía salvadoreña en el año 2020. Y pese al impacto económico de la pandemia, algunas actividades crecieron en el 2020 como la electricidad, el sector financiero, salud, agua y administración pública. La recuperación económica del país continuará en el 2021 con un crecimiento que oscila entre el 5% y un 6%, impulsado por el dinamismo de la inversión pública, la inversión privada en el sector eléctrico y la construcción, así como las condiciones externas favorables para las exportaciones y la obtención de las remesas que financian gran parte del consumo de los hogares de El Salvador. Con eso concluimos. Muchas gracias. Gracias, presidente. Vamos con el espacio de preguntas con Diego Serna de Canal 19. Buenas tardes, presidente. Si nos puede detallar hasta lo que va del año, ¿cómo se encuentra el tema de las remesas? Si tiene alguna cifra y si obviamente va en aumento o en descenso. Sí, en enero y febrero se ha registrado un importe de remesas de 1.022 millones de dólares, superando un 17% si lo comparamos con el mismo periodo del año pasado. Y esperamos un crecimiento de alrededor del 6% en las remesas en este año, contrario a lo que se esperaba el año pasado, que organismos internacionales pronosticaban una caída o una contracción de un 20% en las remesas, y tuvimos un crecimiento de un 4.8%, llegando casi a los 6.000 millones. Gracias. Igualmente, el valor promedio de la remesa ha incrementado en 12.8%, llegando incluso a un valor muy cercano al de un salario mínimo, ya que el valor de la remesa es promedio es de $302. Recuerden que un 24% de los hogares salvadoreños reciben una remesa de tipo mensual. Las remesas son una parte importante de El Salvador. Nos recuerdan o nos enfatizan la demanda de la mano de obra salvadoreña, que es muy calificada y muy solicitada y que es utilizada y es parte fundamental de las economías de los países, pues. El 95% de las remesas vienen provenientes de Estados Unidos, hogar del 3.5 millones de salvadoreños, y además forman parte del Producto Interno Bruto en una proporción de un 22%. Muchas gracias. De esta manera damos por finalizada la conferencia. Amigos de la prensa, gracias por su asistencia y les invitamos a un refrigerio al final de este salón.